Dios les bendiga en esta mañana. Venimos con otro pequeño mensaje. Como les dije anteriormente, vamos a tratar de traer un mensaje de cada libro del Nuevo Testamento. Hoy nos toca el libro de Hechos y vamos a ir al capítulo 9 del libro de Hechos. Capítulo 9, versículo 10 al 16. Hechos, capítulo 9, versículo 10 al 16. Y dice la palabra de Dios: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. El Señor bendiga su palabra. Aquí nos está describiendo los principios del acercamiento entre el apóstol Pablo y el Señor Jesús. Le voy a resumir un poquito lo que es la vida de Pablo. Pablo era un judío que seguía la ley, y en aquel momento el cristianismo, lo que hoy conocemos como el Evangelio de Jesús, empezaba. Pablo desde su juventud había sido un hombre muy estudiado y le costaba creer que un grupo de hombres sin estudio, sin preparación de ninguna clase, hablaran y enseñaran un evangelio que él no conocía, que era muy diferente al que él se le había predicado. Él era fariseo, había crecido bajo las leyes de esta iglesia. Entonces, del principio, Pablo empezó a ser un perseguidor de los cristianos. Dice que él estuvo presente cuando mataban a Esteban a pedradas. Él era un joven apenas, pero cuidaba las ropas de aquellos que estaban apedreando al joven Esteban. Y ya más grande, Pablo pidió cartas a los principales escribas y sacerdotes de los fariseos para ir por todos lados, por toda Judea. Y todo aquel que encontrara predicando la palabra de Jesucristo, ese nuevo evangelio que era para él, lo llevaba preso, o si no, lo mataban. Él tenía ley, una carta de autoridad para hacer esto. Pero se encontró en el camino con Jesús y le habló, y dice que le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, al que tú persigues. Y desde ese momento Pablo cayó a tierra y quedó ciego. Y había pasado unos días encerrado orándole a aquel Señor que él había perseguido. Ahora le oraba que lo ayudara a recobrar su vista. Y había visto en visión que este siervo llamado Ananías llegaba. Ananías era un siervo de Jesús que predicaba su palabra, pero tenía miedo de Pablo porque había escuchado que este hombre mataba a los seguidores de Jesús. Pero mire lo que le dice, le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca a uno que se llama Saulo de Tarso, porque él ha visto en visión que tú llegas y le pones las manos y recobras la vista. Ananías todavía le dice: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho. Él, en otras palabras, él le dice: Señor, tengo miedo. Este hombre ha matado a muchos de tus seguidores. Pero el 15, mire lo que dice. El Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Las personas que no eran judíos o israelitas de nacimiento. Quiero hacer énfasis en el versículo 10, en la respuesta cuando el Señor le dice: Ananías. ¿Y qué le dice Ananías? Le dice, respondió: heme aquí, Señor. Esa es la respuesta perfecta que un ser humano, cuando empieza a creer en Dios, tiene que darle. Heme aquí, Señor. ¿Qué quiere decir ese heme aquí? Aquí estoy, Señor, y mándame lo que tú quieres que yo haga. Esa es
Es bien importante saber esta respuesta, porque usted a Dios no le puede poner pero. Señor, pero ¿por qué voy a ir yo? Señor, pero ¿por qué me mandas a mí? ¿Por qué no mandas a otro? A Dios no se le ponen excusas. A Dios se le dice, heme aquí, Señor. En el 15, el Señor dice, instrumento escogido me es este. Fíjese cómo Dios, antes que tú lo conozcas a Dios, y antes que tú creas que Dios te conoce, Dios sabe todo de ti. Dios sabía perfectamente que Pablo le iba a servir a él. Y a pesar de que mató a muchos cristianos, fue partícipe de la muerte de muchos cristianos, pero el Señor sabía, tarde o temprano tú vas a venir aquí porque yo te he escogido. Y no es tu voluntad, es la mía. Así también a usted. Tal vez ahorita está lejos de Dios, ni siquiera quiere saber nada de la Biblia, tal vez nunca la ha leído, tal vez son pocas veces las que se ha atrevido a cerrar sus ojos y hacer una pequeña oración, pero tal vez eres un escogido de Dios. Y es por eso que sientes la necesidad de aprender de Dios, porque tal vez Dios ya te escogió. El 16 me encanta esa palabra que dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Está hablando de Pablo, padecer, está hablando de que va a sufrir. Muchos piensan que cuando llegan a ser cristianos se acabó el sufrimiento. Oh, ya soy cristiano, ya estoy con Dios, ahora todo es felicidad. No, 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 tampoco. En esta tierra tenemos que padecer a veces y tenemos que saber soportar, porque después de una gran carga o de un momento difícil vienen cosas buenas, pero el Señor te tiene que probar a saber hasta dónde aguantas. Déjeme decirle que a veces uno llora cuando vienen cosas difíciles que tú no estás acostumbrado a aguantar. Tal vez no estás acostumbrado a que alguien te humille y de repente viene alguien y te humilla y tú te tienes que quedar callado por el amor de Dios. Pero la manera fácil de hacer esto es recordarte el ejemplo que tenemos, que es Cristo Jesús. Al Señor Jesús lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, lo azotaron, lo insultaron. Y él, siendo Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, aguantó todo eso. ¿Sabe por qué? No porque no tenía el poder de defenderse. Un ángel bastaba para que Jesús invocara y destruyera a todos aquellos que lo estaban torturando. Pero él sabía que tenía que pasar ese momento, porque si no pasaba ese momento, todo se echaba a perder. Había que pasar ese mal momento para que vinieran las cosas buenas que Dios tenía para el ser humano, y que Jesús era parte de hacer eso. Le voy a seguir contando un poquito más del apóstol Pablo. Después de esta escritura, Ananías llega y le dice, como le dijo el Señor: hermano Pablo, en el nombre de Jesús te pongo las manos y recobra la vista. Y Pablo volvió a ver. Y ese hombre que había perseguido a los cristianos, a los evangélicos en aquel tiempo, empieza a predicar la palabra y empieza a ser la segunda columna de eso que conocemos hoy como el Evangelio de Jesucristo. La primera columna, por supuesto, era Pedro. El Señor le dijo: tú vas a ser el líder de tus hermanos. Pero a Pablo lo saca de la nada. De Pablo no se sabía nada. Un perseguidor, alguien que acosaba a los cristianos, viene a ser la segunda columna y empieza a predicar con poder y iba a todos lados. Al principio los hermanos le huían porque lo recordaban como el perseguidor, como el que los azotaba, los encarcelaba. Pero conforme fue pasando el tiempo, este hombre se fue ganando el amor de los que antes él perseguía. Y no solo eso, cayó varias veces en cárceles, estuvo encarcelado por la palabra de Dios, fue azotado, y hasta el día que, ya viejo, él fue muerto por causa de Cristo Jesús. Todo eso es lo que el Señor le estaba hablando en el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, oiga bien, le era necesario sufrir por mi nombre, dice el Señor Jesús. Por ese nombre que él había perseguido, por ese nombre que él había blasfemado, le era necesario pasar muchas cosas. ¿Cuánto te es necesario a ti pasar por Jesucristo? Tal vez has dicho: no, yo no creo en Cristo, no me hablen de ese Cristo, no me hablen de ese que yo no conozco. Pero tal vez algún día te va a alcanzar el Señor, y puede ser que este pequeño mensaje que estás oyendo sea la semilla de que Dios te alcance.
Yo conocí al Señor desde joven, desde que era un niño. Lamentablemente tenía muchos errores como ser humano que no me dejaban seguir al Señor. Hoy en día sigo buscando la perfección, la santidad, la tranquilidad de estar en Dios. Es difícil, no es fácil. Todos tenemos un proceso diferente. Pablo, desde que llegó a los pies de Cristo, no se apartó nunca más, hasta el momento que él mismo sentía y dijo, está cerca el momento que yo sea de mi partida, de este mundo. Dijo, pero he peleado la buena batalla. ¿Qué era la buena batalla? Estar con Dios. Cada día es una pelea para no caer, para no apartarte de las cosas de Dios. Yo te invito que le des la oportunidad al Señor que entre en tu corazón, que te cambie tu vida y que pelees esa buena batalla que Él te va a dar fuerza. Dios te bendiga y espero te guste este mensaje. Bye bye.